Ok, pues qué bueno que están hoy aquí. Bienvenidos nuevamente a un café con el pastor. Eh, Muy contentos de que estén todos aquí dentro. Como ustedes saben, estamos en esta serie que le hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Ustedes son los que propusieron los temas. El tema que hemos estado hablando es de la guerra espiritual. ¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? El día de hoy será la quinta plática que tengamos sobre este tema. La guerra espiritual no es un tema que podamos abordar en una sola reunión o en dos, o sea, tiene muchísimos eh, eh, ángulos desde donde verse. Así es que, bueno, espero que a todos ustedes les esté sirviendo, porque la palabra de Dios dice que hay una guerra espiritual y entonces más nos vale que nosotros estemos preparados para esa guerra espiritual en todo momento. ¿Ok? Así es que hoy vamos a iniciar leyendo Jeremías capítulo 14 a partir del versículo 1. Lo voy a compartir aquí en la pantalla, pues es la primera cita que vamos a estar leyendo. Ok, Jeremías 14, 1. Ahí lo tienen ustedes ya en la pantalla, lo pueden ver. Dice aquí, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua y vinieron a las lagunas y no encontraron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, aún las siervas en los campos parían y dejaban a las crías porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Muy bien. Padre, gracias te damos por esta buena palabra, una extraordinaria palabra que tú tienes para nosotros esta noche. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra pueda fluir directamente, sin interrupciones, sin ningún problema, hasta el espíritu de cada persona, Señor, y que esta palabra pueda el día de hoy traer liberación, pueda traer un nuevo tiempo para cada persona que lo escucha ahora en vivo o que lo va a escuchar después, en algún momento, en el nombre de Jesús. Ok, muy bien. Como ustedes vieron, bueno, ustedes ya saben la dinámica, y lo digo desde el principio, en cualquier momento pueden levantar su manita virtual, pedir el uso de la palabra para poder hacer alguna pregunta o para algún comentario. El profeta Jeremías
si ustedes se dan cuenta, está dando un mensaje de parte de Dios. En este mensaje, el profeta Jeremías está describiendo, déjenme ver dónde está describiendo en este pasaje eh, las consecuencias terribles que hay de una sequía. Esta sequía, dijo el profeta, tenía su origen en las iniquidades del pueblo de Dios. Sus iniquidades estaban testificando en contra de ellos que sus rebeliones se habían multiplicado. Y sí, como nosotros podemos conocer del antiguo pacto de la ley, la rebelión, la iniquidad y el pecado tienen resultados terribles, resultados nefastos en la vida de las personas. Es por eso que nosotros hoy podemos darle tantas gracias al Padre por habernos dado a su Hijo Jesucristo como esa provisión maravillosa para cargar en Él nuestros pecados, para cargar en Él nuestras rebeliones y quitar nuestras iniquidades, para que todo ese combo terrible de pecados, rebeliones e iniquidades fueran juzgados en Él, condenados, castigados en Jesucristo, de forma tal que todo aquel que creyera en Él, pues quedara libre de la condenación y entonces pudiera disfrutar de un tiempo de salvación, no sufrir estas cosas. No obstante, ustedes pueden darse cuenta que la gente hoy día, nosotros estamos en este maravilloso periodo de la gracia, pero con todo y todo, la gente hoy día tiene un corazón obstinado, tienen una dureza de cerviz que no les permite recibir, que no les permite tomarse de esta salvación ofrecida por Dios, no quieren arrepentirse de su vida para creer en Jesús, sino que se sienten muy satisfechos con sus formas de pensamiento, con sus tomas de decisiones y no cambian a Dios, no quieren buscar a Dios. El sistema de este mundo, en este mundo en el que nosotros estamos viviendo, se pueden dar cuenta, ha desplazado a Dios, lo ha dejado fuera de su esquema. El sistema de este mundo ha pensado que los humanos, nosotros podemos solitos, que nosotros podemos tomar decisiones, desarrollar proyectos, desarrollar tecnologías con las cuales nosotros podamos defendernos de todas las cosas que puedan ocurrir en este mundo. No sé, es como en los tiempos antiguos, lo que intentó Nimrod, si ustedes lo recordarán en la Biblia, Nimrod, que es el que edificó a la ciudad de Babel. En esa ciudad de Babel, él edificó una torre tan alta con la intención de que si Dios volviera a enviar un diluvio que inundara la tierra como castigo, pues ellos tuvieran una forma de salvarse del castigo de Dios, subiéndose a la parte alta de aquella construcción, de aquella torre. Desde entonces el hombre ha estado ideando formas posibles, ¿no?, para sobreponerse a los desastres naturales, a las enfermedades, a las infecciones. El hombre ha buscado sentirse independiente de tal manera que no tenga que recurrir a Dios. Para el sistema de este mundo, recurrir a Dios es un sinónimo de debilidad, es un sinónimo de que uno no tiene la fuerza ni el criterio suficiente. Así es que, bueno, el resultado nosotros podemos verlo hoy día, podemos ver en la sociedad actual, pues cuál es el resultado del sistema de este mundo. Bueno, una sociedad pobre, dañada, desigual, infeliz, amargada, un espíritu que gobierna al sistema de este mundo
que es un espíritu de muerte, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. El resultado entonces del tiempo que nosotros estamos hablando de Jeremías y el resultado que nosotros estamos teniendo con el sistema de este mundo hoy día, pues es muy parecido. Se trata de una sequía. No necesariamente es una sequía física, que sí la hay en la gran parte del mundo. No necesariamente es una sequía física o económica, pero sí es una gran sequía espiritual la que estamos viviendo en nuestros tiempos. Mucha gente que a lo mejor algún día gozó de lluvias de bendición de parte del Señor y tenía gozo y felicidad, de pronto se da cuenta que pues ya no disfruta, que ya está enojado por todo, que ya está amargado, está inconforme con su vida y empieza a buscar otras alternativas porque no se siente bien, no se siente lleno. Yo quiero que ustedes vuelvan a ver el pasaje que hemos leído, y del pasaje que hemos leído yo quiero describirles cuáles son los resultados de una sequía, sobre todo una sequía espiritual. Lo voy a volver a leer para que todos ustedes, ojalá y que lo tengan ahí listo en sus Biblias. Lo voy a volver a leer y voy a empezar a enlistar las consecuencias que hay de una sequía, ¿ok? La palabra de Dios nos dice claramente que cuando nosotros nos apartamos de la vid, entonces nos secamos, hay una sequía, y entonces después de la sequía viene la muerte, hay una separación, hay una muerte. Separados del Señor nada podemos hacer. Él dijo que la única forma es estar unidos a la vid, es una forma de tener vida, pero cuando no estamos unidos a la vid hay una sequía. Y Jeremías 14:1 dijo: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Yo quiero que ustedes vean los resultados. Dice, se enlutó Judá, el primer resultado, luto, y sus puertas se despoblaron. Empieza a haber soledad. Se sentaron tristes. Otra consecuencia, tristeza. Y subió clamor. La gente empieza a clamar, empieza a gemir. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no encontraron agua, sino que se volvieron con sus vasijas vacías. Y entonces vean esto, se avergonzaron, otra consecuencia, vergüenza, se confundieron, hay confusión, cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos, hay confusión, tuvieron confusión los labradores, cubrieron sus cabezas, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, hay abandono, porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en las alturas y aspiraban al viento como chacales, sus ojos se ofuscaron, hay ofuscación, porque no había hierba. Nuevamente, repito, resultados de la sequía. Está describiendo el profeta Jeremías cómo es la muerte, cómo es el espíritu de muerte. Separados de Dios viene muerte, hay un espíritu de muerte. Quiero que ustedes vean cómo se mueve este espíritu de muerte que opera en este mundo. Número 1, luto. El luto es una señal externa de un duelo interno, un duelo que la gente tiene por un dolor causado por la muerte. Luto es una señal externa de un luto
interno. Soledad. Dice que las puertas se despoblaron. Donde antes había movimiento, de pronto había soledad. Muchas personas hoy día podemos ver que conviven con otras personas, pero su alma se siente sola, su alma está en una terrible soledad, no encuentran acompañamiento, no encuentran quién está realmente con ellos. Tristeza, tercer resultado. ¿Qué es la tristeza? Bueno, se acaba la alegría, se acaba el gozo y en su lugar la tristeza empieza a tomar una posición en el alma que empieza a llevar a la persona a depresión. La gente empieza a ya no tener ganas de hacer las cosas, a ya no tener ganas de trabajar, a no tener ganas de levantarse. Sus días son iguales, empiezan a estar tristes. Después de esto viene clamor, cuarto resultado. El alma está sufriendo y la gente empieza a gemir, empieza a clamar, empieza a protestar, empieza a quejarse. No estamos hablando de buscar a Dios, estamos hablando de queja, clamor. Después dice vergüenza. El hombre se aparta de Dios voluntariamente. eh, eh, los pensamientos de la gente le dicen que pues si se acerca a Dios es un hipócrita y, y- y muchas personas dicen, ¿cómo puedo yo buscar a Dios si yo soy una persona pecadora, si yo soy una persona sucia, o si están enojados con Él, se sienten avergonzados y se separan de Dios. Lo que le sucedió a Adán al principio, sintieron vergüenza de Dios y se ocultaron de Él. Aun cuando estaban en el paraíso, Dios fue y los buscó y ellos se avergonzaron y se apartaron voluntariamente, se escondieron de Dios voluntariamente porque se sentían mal. Después de esto dice confusión es otra de los resultados. Confusión es que tu mente ya no tenga claridad, que estés indeciso, tus pensamientos ya no tienen firmeza, ya no son pensamientos firmes, sino que hay una confusión, no te sientes bien, has perdido el juicio y pues ya no se sabe qué es lo correcto y lo que no lo es. Después de esto hablábamos de abandono, ¿ok? Dice aquí que parían y dejaban a sus crías. Eh, el corazón seco, el corazón que ya no está recibiendo de la rica savia de vida que viene de parte de Dios, deja de amar. Eh, Hasta las personas más cercanas de repente son abandonadas. Se les deja al carete. Ya no hay ganas de dar, ya no hay ganas de ofrecerle a las demás personas algo. eh, Cada quien que pues haga lo que pueda por sí mismo y la gente ya no le da a los demás. Después de esto, la última de ellas es ofuscación. La ofuscación, para que todos hablemos el mismo idioma, es la pérdida transitoria de la visión debido a un deslumbramiento. O sea, tú te deslumbraste y entonces ese deslumbramiento te causa perder la visión, ya no ves. Es algo transitorio en lo que tus ojos vuelven a adaptarse a la nueva luz que tú tienes. Sin embargo, ofuscación entonces nos da a entender que es una confusión mental producida por una impresión grande que tú tuviste, de tal manera que te está impidiendo tener visión en la vida.
ya no tienes visión, ya no tienes hacia dónde ir, has perdido el rumbo, ya no sabes qué hacer, y entonces no solamente estás confuso, sino que ya estás a la deriva. Necesitas que alguien te diga para dónde ir. Has perdido propósito, has perdido visión, ya no sabes qué hacer. Eso es una persona ofuscada, eso es ofuscación. Eh, Como les digo, ¿cómo llega este espíritu que trae todas estas consecuencias al alma de una persona? Fíjense bien que es un espíritu, pero que tiene consecuencias en el alma de las personas. Y bueno, pues separarse de la vid. Jesús dijo que cuando una rama se separa de la vid, se seca y muere, y entonces lo único que se prevé para esa rama, pues es ser echada al fuego. No hay otra cosa que se pueda hacer. Los huesos secos, por ejemplo, que vio el sacerdote y profeta Ezequiel, describían que era un gran ejército, pero de huesos secos. Vio que esos huesos estaban secos y secos en gran manera. Eh, eh, el espíritu entonces de muerte, quiero que ustedes vean que tiene terribles consecuencias en las emociones del alma. Produce tristeza, desesperación, dolor, abandono, confusión, duelo, vergüenza, clamor, ofuscación. Todo esto produce el espíritu de muerte que se mueve en este sistema de este mundo. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto, Romanos 8, 1 y 2. Si alguien lo puede leer, por favor, Romanos 8, 1 y 2. Yo leo. Por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué noticia más extraordinaria? Fíjense la noticia más maravillosa. Dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No dice solamente para los que creen en Cristo Jesús, sino para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Bueno, los que no andan conforme a la carne y sus deseos, sino que andan conforme al Espíritu. Son aquellas personas que han decidido fluir en el impulso del Espíritu Santo, que no se han resistido al Espíritu Santo, aquellas personas que se han despojado del viejo hombre viciado con iniquidad, rebelión, pecado, se lo quitaron, se vaciaron de ello, se han vestido de un hombre nuevo creado por Dios en santidad y en amor. Para todas estas personas que están en Cristo Jesús, yo tengo una gran noticia. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que yo quiero que ustedes se den cuenta, hay un espíritu de vida y hay un espíritu de muerte. Dos espíritus absolutamente contrarios. ¿Ok? Espíritu es una esencia. Eh, el Espíritu Santo es un espíritu de vida, es una esencia de vida. Lo que hay en el sistema de este mundo es una esencia de muerte, espíritu de muerte. Ahora bien, de la misma manera en que el espíritu de muerte influye en las emociones y en los sentimientos del alma, como nosotros vimos,
efectos terribles sobre el alma, el espíritu de vida también afecta el alma, pero positivamente. Los sentimientos, las emociones que influye el espíritu de vida son contradictorios a el espíritu de muerte. Son paz, alegría, esperanza, fortaleza, seguridad, ánimo, una expectativa siempre de tener un futuro mejor del que nosotros estamos teniendo. Así es que yo les invito a todos a que nosotros podamos elegir la vida. Hay un poder de resurrección que hay entre nosotros, el espíritu de vida que está aquí, que se está moviendo hoy en esta reunión. El espíritu de vida está ahí contigo y nosotros, dice la palabra, podemos pasar de muerte a vida a través de la administración del Espíritu Santo. Así es que yo quiero decirles que el espíritu de muerte que ha intentado hacer que tú te entristezcas, que tú estés ofuscado, sin visión, sin saber a dónde ir, que ha tratado de confundirte, de amargarte, el día de hoy lo vamos a echar fuera a patadas por el poder del espíritu de vida, por el poder de resurrección. Así es que tú no aceptes ninguna ofuscación, ninguna confusión, ninguna vergüenza, ningún tipo de luto, ningún tipo de tristeza, depresión en tu vida, de amargura en tu vida, que traiga quejas, que traiga este tipo de clamor, sino que toma el espíritu de vida. Esto es una guerra espiritual, un espíritu de muerte, un espíritu de vida, y tú puedes no solamente llenarte del espíritu de vida, sino influir en las demás personas con un espíritu de vida para echar atrás el espíritu de muerte. Ok, hoy entonces voy a estar hablando de estos dos espíritus en una historia que creo que todos ustedes conocen muy bien, una historia bíblica que voy a ir como que hablando un poquito de ella, y ustedes van a ir viendo dentro de esta historia, van a ir viendo cómo se mueve el espíritu de muerte y cómo se mueve el espíritu de vida y cómo hay una confrontación entre ellos, cómo hay una guerra entre ellos en esta historia que tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de esta historia, la de Saúl. ¿Cuántos saben la historia de Saúl? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen la historia de Saúl? Bueno, eso es bueno porque no me va a costar mucho trabajo estar ejemplificándolo. Dios llamó a Saúl, eligió a Saúl para que fuera rey en Israel. Él fue rey elegido por Dios hasta que Dios mismo lo desechó. Saúl era el hombre más alto. Empecemos por las características. Saúl era el hombre más alto de toda la nación. Según lo que nos dicen las escrituras, el hombre más alto fuera de Saúl le llegaba al hombro. ¿Ok? La persona más alta en Israel, fuera de Saúl, le llegaba al hombro a Saúl, para que ustedes se den cuenta de cómo era este hombre, ¿no? Era alto, era fuerte, y a la vista de todos, pues era evidentemente el campeón. Era el buenazo, ¿no? El más fuerte, el más alto. Si ustedes simplemente toman pues lo que ven los ojos, pues él era el indicado para ser el rey, y Dios lo eligió porque el pueblo quería un rey. Dios lo eligió y dijo, pues ahí está su rey, ahí está su campeón, él es el bueno. Saúl, además de tener estas poderosas características físicas, fue ungido por el profeta Samuel
nos dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él, de tal manera que Saúl se juntó con una compañía de profetas e inclusive profetizó juntamente con ellos. Saúl profetizó. No obstante, y que fue ungido por el Espíritu de Dios, cuando se le ordenó su primera misión, no obedeció a Dios, no obedeció al mandato. La instrucción que Dios le había dado fue que fuera contra los amalecitas y los destruyera totalmente, que no dejara nada de ellos, nada de la población, que los exterminara. Sin embargo, Saúl lo que hizo fue que salvó la vida de lo mejor de lo que había en los amalecitas, de lo mejor de las ovejas, de lo mejor del ganado. Igualmente salvó la vida del rey de los amalecitas. Samuel, cuando habló con él, le dio la oportunidad de arrepentirse 3 veces, pero Saúl obstinadamente no aceptaba su error, sino que repetía que había hecho lo correcto. Él decía, no, 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 yo hice lo correcto, yo hice lo que me mandaron, yo fui y los destruí, sí, pero mira, salvaste a lo mejor de las ovejas, no, 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 pero yo hice lo correcto, yo fui y los ataqué, no se van a volver a levantar. Él seguía diciendo que había hecho lo correcto. 3 veces Samuel le dio la oportunidad, pero no la quiso tomar Saúl. Entonces Samuel le dijo estas palabras. Si alguien puede leer primero de Samuel 15, 22 hasta el 23. Primero de Samuel 15, 22 al 23. Si alguien lo puede leer, si no lo leo yo. Les doy la oportunidad. Yo lo leo. A ver, sí, Goita. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, yo quiero que ustedes, les estoy dando este antecedente para que ustedes se den cuenta de dónde viene, cuál es el origen de lo que le va a pasar a Saúl. Dice aquí que él tenía 2 problemas. Dice rebelión y obstinación. O sea, era necio. Era una persona necia, una persona obstinada en sus propias ideas, una persona que no se dejaba guiar por el Espíritu que había recibido, que lo había ungido, una persona que no escuchaba la palabra de Dios, sino que solamente escuchaba sus ideas y las de los demás que estaban junto a él. Entonces le dice el profeta Samuel, tú desechaste la palabra, entonces tú estás fuera, has sido desechado. Miren bien que cuando una persona desecha lo que Dios tiene para él, cuando una persona desecha la bendición, cuando una persona desecha la mano de Dios extendida, cuando una persona desecha la palabra de Dios, desecha la guía del Espíritu Santo sobre su vida, está muy cerca de quedar fuera de la bendición, de lo que Dios tiene para él, del destino que Dios tiene para él. ¿Cuál es el problema? Rebelión y obstinación. Rebelión y obstinación hacen que las personas desechen la palabra de Dios, y cuando una persona desecha la palabra de Dios, entonces está en graves problemas, está en dificultades.
¿ok? De inmediato Dios le dijo al profeta Samuel que se fuera a Belén para ungir al sucesor, el que sería el rey sucesor de Saúl, perdón. Así es que llegó a la casa de Isaí, padre de David, y entonces ungió a David. El Espíritu de Dios entonces fue derramado sobre David, pero el Espíritu se fue de Saúl. Eso es algo interesante. El Espíritu que había ungido a Saúl se fue de él porque había sido desechado. Pero el Espíritu Santo vino sobre David, el Espíritu de Dios vino sobre David y lo ungió para ser rey. Dice primero de Samuel 16 del verso 14 al 18. ¿Alguien lo puede leer? Del 14 al 18. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vean, esto es interesante. El Espíritu de Dios se fue de Saúl, pero el lugar que ocupaba el Espíritu de Dios fue ocupado ahora por un espíritu malo. Los siervos de Saúl le decían que ese espíritu malo se lo había enviado Dios. Dice, antes tú estabas así y ahora estás de esta manera. Ellos aludían que venía de parte de Dios. Se lo dijeron 3 veces que era de parte de Dios. Un espíritu malo que vamos a ir descubriendo poco a poco. Saúl se ponía mal. Saúl se sentía triste, melancólico. No podía pensar correctamente. Se deprimía. Perdía las ganas de hacer las cosas. ¿Recuerdan ustedes que una sequía de Dios, estar apartado de Dios produce ofuscación, tristeza, confusión, como lo hemos visto? Entonces, lo que hicieron es buscar a un músico, alguien que tañera el arpa, que fuera bueno, que fuera un buen músico, para que viniera y tocara para él, para que lo ministrara, y al ministrarle en la música, el espíritu malo, ese espíritu melancólico, triste, deprimido, que le provocaba todos estos dolores de cabeza, todo, se fuera y entonces tuviera descanso. Coincidentemente, que en la Biblia no hay coincidencias sino citas divinas, coincidentemente de quien le hablaron fue de David. ¿Recuerdan? El muchacho al que Samuel, el profeta Samuel, había ungido y sobre el cual había venido el Espíritu de Dios. ¿Ok? Así es que el Espíritu de Dios inspiraba a David en música, en adoración, en una música a través de la cual ministraba de él, ministraba de su espíritu. Cuando David entonces tocaba y ministraba al espíritu de vida, el espíritu de depresión, el espíritu de angustia, el espíritu melancólico que estaba en Saúl, se iba. No era una liberación total, pero cuando él estaba tocando, el otro espíritu no podía estar. Esto es guerra espiritual. Esto es guerra espiritual.
Cuando él tocaba, cuando él ministraba del espíritu de vida, el espíritu de muerte se iba. Entonces Saúl se sentía aliviado. Saúl se le iba la queja, podía dormir bien, se le iba la angustia, probablemente el dolor de cabeza que tenía, recibía alivio. Qué padrísimo es esto. Eh, yo te diría, si tú has estado sufriendo de tristezas, depresiones, si tú has estado sufriendo de que te sientes mal, de que quejas, de que no puedes pensar con claridad y todo esto, la unción del Espíritu Santo hoy puede echar fuera ese espíritu feo que te ha atrapado, ese espíritu feo que tú estás teniendo. No es una cosa normal. No, en el espíritu, como hijos de Dios, esto no es correcto. Por el contrario, tú puedes ser ungido como David y en lugar de estar en el luto, en lugar de estar en la tristeza, en la confusión, tú puedes ser quien ministre al espíritu de vida y haga echar atrás a los espíritus, estos melancólicos, tristes, de abandono que están en las demás personas. Tú puedes hacerlo, tú puedes ministrarlo. Lo ministraba David a través de la música. Eh, un hombre, una mujer que ha sido ungido con el espíritu de vida, ministra vida a su alrededor. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú ministras a tu alrededor? ¿Ministras quejas? ¿Confundes más a la gente? ¿Los enojas? ¿Qué es lo que tú ministras cuando tú llegas a un lugar, cuando tú llegas a una casa? ¿Qué ambiente se empieza a generar en ese lugar? ¿Un ambiente de tranquilidad, de paz, un ambiente de felicidad o un ambiente de choque, de discusiones, un ambiente de tristeza? ¿Qué ambiente se genera cuando tú estás en un sitio? Eso es lo que tú estás ministrando. Eso es lo que tú ministras. Yo les he comentado que hace tiempo, antes de la pandemia, de repente el dueño del lugar en que nosotros tenemos, en donde estamos rentando para tener nuestra congregación, venía aquí a mi casa para cobrar la renta. Y él venía y se sentaba en el sillón. Y cuando se sentaba en el sillón, él decía, ay, qué rico se siente aquí. Yo no me quiero ir. Dice, se siente tanta paz. Se siente tanta tranquilidad, me siento muy bien al estar aquí. Y él lo decía, dice, no me quiero ir, qué rico se siente estar aquí. Pobre señor, no sé cómo estará en su casa, no sé cómo estará con los suyos, o sea, no sé qué presiones estará él soportando, pero venía aquí y lo que le ministraba a él era paz, tranquilo. El espíritu ese malo que lo tenía angustiado, que lo tenía atormentado, pues no podía estar aquí, se iba. Por eso él en su alma, él sentía una tranquilidad, su emoción cambiaba y no se quería ir. Es algo interesante. ¿Qué ministras tú? ¿Cuál es el ambiente que hay en tu casa? ¿Cuál es el ambiente que hay cuando la gente come contigo? ¿Cuál es el ambiente que hay cuando tú llegas a un lugar? Eso es lo que tú ministras. Yo quiero decirte nuevamente, un hombre que ha sido ungido por el Espíritu de vida, ministra vida a su alrededor, y el espíritu de muerte, el espíritu de angustia, el espíritu de luto, de confusión, se tiene que ir. No pueden estar ofuscados. Es lo que le pasaba a Saúl. El espíritu malo se iba y entonces él se sentía bien.
Bueno, pero sigo con la historia. Nos dice la palabra de Dios que entonces los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios, juntaron todo su ejército para ir a la guerra contra Israel. Entonces, cuando fueron a la guerra, Saúl, que era el rey, juntó también a todo su ejército para ir a la batalla. Pero esa batalla iba a ser muy diferente porque los filisteos tenían una sorpresa para Saúl. Los filisteos le iban a proponer en ese momento una guerra muy diferente, una guerra de paladines. Y ellos presentaron a su paladín, que se llamaba Goliat, y era un gigante. Una guerra de paladines, pues ahorra mucha sangre, ¿no? En las guerras se enfrentan uno contra otro, y se mata muchísima gente, pero los filisteos dijeron, pues ¿para qué nos matamos todos? Mejor vamos a traer a nuestro paladín, es decir, nuestro hombre más fuerte, nuestro campeón, que se enfrente al campeón de ustedes. Y el campeón que gane, pues ese pueblo se impondrá sobre el otro. Esa era la idea. Así es que escuchen bien lo que decía el paladín de ellos. Escuchen bien, 1 Samuel 17:8. Hasta el 10, por favor, del 8 al 10. Y se paró, ¿Lo leo o espero Ya que está alguien- Liz, está Liz. Ok, está bien. y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ok, un desafío. Y este desafío produjo mucho miedo en Saúl y en todo su ejército. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a enfrentarse a aquel gigante, a Goliat. Todos los días, Goliat salía a decir las mismas palabras y desafiar al ejército de Israel, pero yo quiero que noten algo muy importante. ¿Cómo llamaba él al pueblo de Israel? ¿Cómo los llamaba? ¿Siervos de Saúl? Exactamente. Escuchen bien, escuchen bien. Les decía siervos de Saúl. Él no decía hijos de Israel, él no decía, no, él les daba una identidad a todos ellos. Escuchen bien, esto es lo que hace el enemigo. Venía el enemigo, el gigante enemigo, y estaba cambiando la identidad del pueblo de Dios. No les decía hijos de Abraham, no les decía descendientes de Israel, no les decía pueblo de Dios, sino que les decía siervos de Saúl. Es decir, que todos tenían la misma característica que tenía Saúl. Él era el rey y entonces decía, pues así como el rey, pues son todos los que viven en esa nación. Esto es importante, eso es lo que hace el sistema de este mundo. ¿No? Quiere que todos los que están bajo una autoridad se conviertan como él. Imagínense en México, estaríamos, no sé, qué terrible sería eso.
que nos dijeran siervos del presidente, siervos de ese señor que está ahí en Palacio Nacional. Siervos de Saúl les decía, era la identidad que quería aquellos, y al darles esa identidad, todo el ejército tenía miedo. Si el rey, que era el más alto de todos, el más fuerte, recuerdan ustedes, el más fuerte de Israel, el más grandote de Israel, fuera de Saúl, le llegaba al hombro. Si el rey, el más altote y el más fuerte, tenía miedo de enfrentar al paladín de los filisteos, ¿qué podían hacer todos los demás? Todos estaban muertos de miedo, nadie quería enfrentarlo. Así fueron transcurriendo los días, hasta que David, quien había ido, que se había desplazado desde donde estaba cuidando las ovejas de su padre, regresó ahí al campamento y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y escuchó el desafío que estaba haciendo este gigante Goliat. Entonces David se sintió mal. ¿Cómo le permiten a este filisteo hablar de esa manera? ¿Cómo se le permite hablar de esa manera? Él estaba enojado por las palabras que estaba escuchando. Y entonces empezó a escuchar de entre el ejército, entre el pueblo, le dijeron a él que al que venciera el gigante, Saúl, el rey, le prometía grandes riquezas, le prometía que no iba a pagar impuestos y además le prometían que se iba a casar con su hija. Iban a emparentar. Así es que David le llamó la atención no el riesgo, sino le llamó la atención la recompensa de vencer al gigante. Entonces él les preguntaba a la gente, ¿qué va a dar Saúl? ¿Qué ofrece Saúl? Sí, riquezas, no pagar impuestos, y les promete que se casen con su hija. ¿En serio? ¿En serio es lo que promete? Y él estaba interesado en la recompensa, no estaba interesado en el riesgo. Cualquiera persona podría decir, no, pero de menso yo hago eso, me va a matar, yo no puedo. Pero David decía, oye, es una buena recompensa, riquezas que ahorita no tengo. Me va a casar con la hija, voy a ser aquí pariente del rey, no voy a pagar impuestos. Entonces, él estaba interesado en la recompensa. Así es una persona que tiene espíritu de vida, es una persona que no tiene miedo, es una persona que más bien está buscando las promesas, es una persona que está viendo las recompensas que dice la palabra de Dios, es una persona que se está interesando en un mejor futuro, es una persona que tiene aspiraciones, aunque le digan aspiracionista. Aunque aspiracionista para ciertas personas de este mundo sea una mala palabra, para un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo es una persona siempre aspiracionista, siempre aspiramos a algo mejor, siempre aspiramos a estar en una mejor posición, siempre aspiramos a las promesas que Dios tiene para nosotros. Nos interesa escuchar las promesas de Dios. ¿Qué promete Dios? ¿Qué está prometiendo? Promete esto. Yo quiero eso que Dios está prometiendo. En vez de estarnos fijando en los peligros, en vez de estarnos fijando en que si el enemigo es poderoso, que si el enemigo está muy grandote, que si el enemigo nos puede hacer daño, un hijo de Dios está fijándose en las promesas de Dios porque sabe quién es. Está ungido por el espíritu de vida y no está ministrado por un espíritu de muerte que lo hace cobarde, que lo hace inseguro, que lo hace no enfrentarse, no escuchar las promesas, sino huir, siempre estar huyendo de las cosas. Así es que
David dijo, yo quiero ser esa persona. Fue con Saúl y le dijo, yo voy a ser el paladín. No era alto, él era un muchacho promedio, aunque era guerrero, escucharon ustedes, era un hombre de guerra, era un hombre prudente, dice la palabra, pero era hermoso, era un cantante, era un músico, bueno, así era. No sé ustedes qué imagen tengan de David, a lo mejor Ricky Martin o no sé, Bon Jovi o no sé quién piensan ustedes que pudiera ser David. O sea, ahí váyanselo ustedes imaginando. Y entonces Saúl le dice, bueno, si tú lo vas a enfrentar, ponte mi armadura. Le dijo, ponte la armadura del rey. Pero David no podía ni caminar con la armadura del rey. David le dijo, no, yo nunca practiqué eso, yo nunca practiqué estar con una armadura. Yo quiero que ustedes vean, la confianza de David no estaba en una armadura o una espada. La confianza de David estaba en el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso que estaba con él, que estaba detrás de él, que reposaba en él. David, en lo que sí tenía mucha práctica era en la unción que estaba sobre él. Esa era la práctica que él tenía. No tenía práctica en armaduras ni en espadas, tenía una práctica en la unción, y a través de esa unción ya había derrotado a fieras. Antes lo había hecho. Miren bien lo que Saúl le dijo a David, lo quiso desanimar, pero vean la respuesta de David. Primero de Samuel 17, desde el 33 hasta el 37, por favor. Primero de Samuel 17, 33 al 37. Yo, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, hasta ahí, muchas gracias. Hasta ahí, muchas gracias. Fíjense bien que Saúl trató de desanimarlo y decirle, no, David, por favor, o sea, tú no vas a poder contra ese filisteo, estás muy chaparrito, no tienes experiencia de guerra, ni siquiera puedes andar con la armadura. ¿Cómo vas a enfrentar a ese gigantón? Lo trata de desanimar, pero yo quiero que vean lo que hace el espíritu de vida en una persona. Miren las palabras. Dice David, tu siervo era, tiempo pasado, ¿ok? Cuando dice tu siervo era, quiere decir, nunca voy a volver a hacer eso. ¿Ok? Fíjense la identidad de David, o sea, tu siervo era, no voy a regresar a eso jamás. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era un pastor de ovejas. Ahora soy el paladín, no de los siervos de Saúl, sino el paladín de los ejércitos del Dios viviente. Vean la identidad. Yo no soy un siervo de Saúl. Yo soy el paladín de los ejércitos del Dios viviente.
Esto es el espíritu de vida. Esto es espíritu de vida. Esta es una persona que se va a enfrentar a los enemigos. El espíritu de muerte no te va a permitir pelear en contra de tu enemigo. El espíritu de muerte ya te tiene amarrado, ya te tiene atorado, con esta angustia, depresión, melancolía, luto, ofuscación. Con todo eso ya no te mueves. Puede venir el diablo y te va a hacer pomada porque tú ya no te mueves. Pero el espíritu de vida no es así. El espíritu de vida dice: yo soy un paladín de los ejércitos del Dios viviente. Mi autoridad es el Dios viviente. Mi autoridad es Dios. De Él viene. Yo tengo una autoridad en Cristo. Yo tengo una autoridad en Dios. El Espíritu de Dios reposa sobre mí. Yo no soy un siervo de la nación. Yo no soy un siervo de este gobierno. Yo no soy un siervo de ningún hombre. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy un paladín. Y escuchen bien lo que dice ahí, verso 36, dice: el ejército del Dios viviente. Está hablando de vida, no está hablando de muerte, está hablando de vida. El Dios viviente, el Dios que vive, es un espíritu de vida. Y dice nuevamente, ¿y qué le van a dar al que gane? ¿Cuál va a ser el premio para el que gane? Interesado en las promesas que hay de parte de Dios. Ahora le dice: tu siervo era, dice, un pastor de las ovejas de su padre. Dice: y cuando venía un oso en contra de las ovejas, un oso, para que ustedes vean, un oso parado, un oso parado de patas, mide más de 3 metros. Muy probablemente era la medida que medía Goliat. Muy probablemente Goliat era como un oso. O sea, de ese tamaño. Así es que David había desarrollado, bajo la unción del Espíritu, una muy buena técnica para ahuyentar a las fieras. Les lanzaba piedras desde su onda. Así es que había practicado y ya tenía muy buen tino para darles a estas fieras. Sin embargo, dice, si alguna de esas fieras, cuando yo le daba la pedrada, no se moría, sino que se venía en contra de mí, entonces yo sacaba el cuchillo y la hería y la mataba. Él ya tenía una práctica en esto. Si Dios lo había librado de las fieras, él dice: pues, ¿por qué no me va a librar de este mugroso incircunciso? Dice David. Miren la gran diferencia entre el espíritu de muerte y el espíritu de vida. Miren la gran diferencia. Mientras Saúl, bajo la influencia del espíritu malo, el espíritu de muerte, era cobarde, depresivo, melancólico, rebelde, David, bajo la unción del Espíritu Santo, era valiente, esforzado, confiaba plenamente en el poder de Dios y estaba interesado en las promesas. Estaba interesado, era una persona aspiracionista, una persona que quería más. Tu siervo era, nunca voy a volver a hacerlo. No sé tú qué eras. No sé tú qué eras antes de venir a ser un hijo de Dios. Pero tú puedes decir: yo era esto, pero hoy soy un ungido de Dios, el espíritu de vida está sobre mí y yo sí enfrento al enemigo. Yo sí tengo capacidad de enfrentar al enemigo. Yo puedo derribar a los gigantes. Yo puedo salir y pelear en esta guerra espiritual. Yo no soy lo que era. El día de hoy yo soy alguien diferente. Mi identidad ha cambiado. Yo no soy un siervo de Saúl, yo soy un siervo de los ejércitos del Dios viviente. Soy un paladín de
el ejército del Dios viviente. ¡Wow! ¿Verdad que sí hay diferencia? ¿Verdad que hay una impresionante diferencia? Si tú tienes miedo de la vida, si tú tienes miedo de enfrentarte a las cosas, si tú tienes miedo de enfrentarte, no sé, a las circunstancias que están en este mundo, si tú tienes miedo del diablo, si tú tienes miedo no sé, de los demonios, si tú tienes miedo de todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? De las enfermedades, de los virus, de las crisis económicas, si tú tienes miedo de todo ello, probablemente el espíritu de muerte ya está ganando terreno en tu vida. El espíritu de vida no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de dominio propio que el Señor ha puesto en nosotros. Hay un espíritu de valentía en nosotros. No tiene miedo. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios que va a suceder? ¿Qué dijo Dios que le va a dar a sus ungidos? ¿Qué dijo Dios? Sería lo que debería de estar preguntando. Cada cápsula en las mañanas que nosotros estamos mandando, cápsulas de fe, estamos hablando de diferentes promesas que Dios ha dado. Me imagino que todos ustedes cuando las escuchan, si es que las escuchan, si es que abren este enlace que nosotros les mandamos y las escuchan todos los días cuando salen de su casa, dirían, wow, ¿qué Dios está prometiendo? ¿Qué promete? Wow, yo quiero eso. Y estarían interesados en lo que Dios está prometiendo, en vez de salir de su casa ofuscados, deprimidos, apachurrados, por el jefe mala onda, o sea, no, las cosas serían muy diferentes. Así es que entonces, David salió sin armadura, salió vestido como él era, un chavo, de su época, para enfrentar a Goliat. Dice 1 Samuel 17, desde el 42 al 46. Si alguien no puede leer, 17 del 42 al 46. Yo lo leo. Ok. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré tu cabeza. Hasta ahí, gracias. Yo quiero que ustedes vean varias cosas en estas declaraciones que hace David. Para empezar, Goliat les daba una identidad. Yo quiero que veas, el enemigo te quiere dar una identidad diferente. Siervos de Saúl. A lo mejor la identidad que te dice tú eres hijo de tu mamá o hijo de tu papá que tuvo estos problemas, que fue un mujeriego, que fue un depresivo. Tu mamá siempre estuvo deprimida toda la vida, ¿recuerdas? Tu mamá siempre estuvo deprimida, ahora eres hija de ella. Tus papás nunca salieron adelante, siempre tuvieron broncas económicas, eres su hijo. Tu papá fue un mujeriego, eres su hijo. Como el padre, así el hijo. Y te quiere dar una identidad el enemigo. Les decía, siervos de Saúl. Pero David no se agarró de esa identidad, sino que él dijo, no, nosotros no somos igual a Saúl. Somos los escuadrones del ejército del Dios viviente. Escuchen bien, muy diferente. No, espérame, yo no soy igual a mi padre, yo no soy igual a mi madre.
Discúlpenme, pero yo no soy como mis hermanos o como mis tíos. Discúlpenme, pero yo no soy una persona más, yo no soy como los demás mexicanos. Yo no soy como los demás latinos. Discúlpenme, yo soy de los escuadrones del Dios viviente. ¿Me estás siguiendo? O sea, una palabra totalmente diferente. Mientras que el espíritu de muerte hacía cobardes a los siervos de Saúl, el espíritu de vida no veía al poderoso gigante que los desafiaba, sino que el espíritu de vida lo hacía ver como un mugroso incircunciso que no tenía pacto con Dios. Fíjense bien la diferencia de visión. Unos veían hacia arriba, decían, ¡ay, está altísimo! Pero David, aunque seguía siendo alto, no lo veía hacia arriba. Él lo veía hacia abajo. Él decía, él es un mugroso incircunciso. Incircunciso quiere decir, Dios no tiene pacto contigo. Eso es lo que quiere decir incircunciso. O sea, yo tengo un pacto con Dios. ¿Cuál es ese pacto? La circuncisión. Yo tengo un pacto con Dios. Yo tengo un pacto con Dios por medio de Jesucristo. Yo no tengo el pacto con Dios por medio de la circuncisión. Yo tengo un pacto con Dios por medio de Jesucristo. Así es que el diablo, tú no tienes ningún pacto con Dios. Tú estás frito, estás fuera. La enfermedad, tú no tienes pacto con Dios. Yo tengo un pacto con Dios por medio de Jesucristo. Así es que, ¿quién eres tú para venir a pelear conmigo? ¿Sí me están siguiendo? La pobreza no tiene un pacto con Dios. Es un incircunciso. Goliat confiaba en su fuerza. Goliat confiaba en su tamaño, en su espada, en su lanza, en su jabalina. Pero David, una persona con un pacto con Dios, le dijo, yo confío en la potencia de Dios porque tengo un pacto con Él. Yo confío en esa potencia. Si tú tienes un pacto con Dios, tú puedes confiar en que ese Dios omnipotente está peleando a favor tuyo porque tienes un pacto con Dios. Tú no confías ni en tu poder, no confías en tu sabiduría, no confías en tus habilidades, confías en el hermoso, en el inmenso poder que Dios tiene a favor tuyo. Así es que no te sientas cobarde delante de todas estas circunstancias. ¿Me estás siguiendo? Mientras que el espíritu de muerte te confunde y tú piensas que Dios ya te abandonó, el espíritu de vida en Cristo Jesús te hace mirar la gran oportunidad de victoria que hay delante de ti. La recompensa, el premio futuro. David decía, yo era, pero Dios tiene un perfecto plan para mí. Así es que yo no me voy a quedar en lo que soy. Yo no me voy a quedar en esto. Yo voy hacia más. Mientras que el espíritu de cobardía, de confusión, de abandono, de tristeza, de ofuscación, activa a los gigantes para venir en tu contra, el espíritu de vida los echa fuera, los derrota, los aniquila, hace que salgan huyendo. Vuelvo a repetirlo. Una persona que tiene un espíritu de muerte, cobardía, confusión, abandono, tristeza, ofuscación, está atrayendo a gigantes a que vengan a su vida. Está atrayendo a que vengan gigantes a pelear contra él. Ese gigante no fue a pelear contra el ejército de Dios antes, sino cuando Saúl ya estaba en una situación terrible. Cuando Saúl ya estaba deprimido, apachurrado, cuando era una porquería. En ese momento fue cuando el paladín gigante llegó para decirle a Saúl, a ver, tú eres el más grandote, enfréntame. ¿Me estás siguiendo? Un espíritu de angustia, un espíritu de melancolía, de depresión, un espíritu de ofuscación,
atrae a gigantes a que vengan en contra tuya. Pero el espíritu de vida en Cristo Jesús, en lugar de atraer gigantes, los hace que huyan. Ningún gigante va a venir en contra tuya, se van a querer ir. Van a querer salir huyendo. ¿Me estás siguiendo? Muy importante que tú entiendas esto. Así es que no elijas ser un siervo de Saúl. Si a ti te dicen es que tú eres lo que eres porque eres hija de tu mamá, eres hijo de tu papá, pues así eran y pues así eres. Nunca salieron de la pobreza, pues tú tampoco has podido. Nunca salieron de las enfermedades, pues tú tampoco. La diabetes de tu mamá, pues ya la heredaste tú, pues eres su hija. Que los trastornos mentales también ya los heredaste tú. No admitas ser un siervo de Saúl. Tómate la identidad de ser un paladín del ejército del Dios viviente. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ojo, me están escuchando. Sí. Así es que esa tarde sucedió una gran victoria. El gigante cayó de bruces. Una piedra clavada justamente en el único lugar que quedaba libre del casco. Un gran casco, enorme casco que tenía sobre su cabeza el Goliat. El único pedacito que quedaba ahí para que pudiera ver, ahí le enterró la piedra. Ahí fue a quedar una piedra clavada que le atravesó el cráneo y llegó hasta su cerebro. El gigante cayó de bruces y David no tuvo que usar 2 tiros, no tuvo que usar 2 piedras, con uno solo fue suficiente. Corrió hasta donde estaba el gigante, tomó su misma espada y con ella le cortó la cabeza. Así es que en el nombre de Jesús, por el espíritu de vida que está en ti, córtale la cabeza ya a ese gigante. Córtale la cabeza ya a eso que te está atacando, a eso que está en contra tuya. No permitas que eso continúe. Además de todo eso, David, además de haber derrotado al gigante, recibió todas las riquezas que se le habían prometido. Se casó con la hija del rey, recibió las riquezas y recibió la exención de impuestos. Es decir, todas las promesas que había hecho el rey las tuvo que cumplir. Esto es el espíritu de vida en contradicción contra el espíritu de muerte. El espíritu de muerte está en este mundo. El espíritu de muerte trata de decirte que tú no eres otra cosa más que algo natural, biológico, algo heredado. El espíritu de vida te dice que eres mucho más que algo biológico. El espíritu de vida te dice que eres un hijo de Dios espiritual, que hay un espíritu en ti, un espíritu de victoria. Así es que no te sometas a lo que el espíritu de muerte que se mueve en este mundo trata de hacer de ti. Levántate con el espíritu de vida. Nuevamente, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que no admitas el luto, no admitas la angustia, no admitas la tristeza, la depresión, no admitas la ofuscación, no admitas ninguno de esos sentimientos que este sistema de este mundo está imponiendo en la gente. Por el contrario, levántate con gozo, alegría,
interesado en las promesas de Dios, que todas ellas son sí y son amén para todos nosotros, que Dios, el Todopoderoso, las va a cumplir en nosotros, de tal manera que con tu fe en el Señor, por ese espíritu de vida, echa fuera a todos los gigantes, que ni siquiera se te acerquen, que no vengan a ti, que salgan huyendo, en vez de atraerlos con ese espíritu de cobardía. Así es que yo te invito hoy a que el espíritu de vida eche fuera a ese espíritu de cobardía, a ese espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta palabra. Hazlo, ejecútalo hoy, esta noche. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Rebe. Oye, pastor, todo este asunto de Saúl comenzó por su obstinación, ¿no? Por lo que como le dijo Saúl, por no haber sabido esperar a que llegara el momento, y él se adelantó y desobedeció las instrucciones. Eso fue lo que hizo que se apartara el Espíritu de Dios de él. Y a partir de allí, como dices, viene otro espíritu. Pero la gente que está bajo la gracia, que por ejemplo hace algo así, comete un error de ese tipo, o comete algún pecado que definitivamente deshonre a Dios y demás, pues lo que tiene que hacer es saber que está perdonado y que no pasa nada, para que ese espíritu de muerte no venga. El arrepentimiento, nuevamente, ¿no? El asunto es cuando la persona, en lugar de decir, chin, sí la regué, gracias Dios por tu gracia, gracias Señor por el espíritu que me has dado, gracias porque me has perdonado, la persona obstinadamente, como te vuelvo a decir, Samuel le dio 3 oportunidades de arrepentimiento, le explicó de 3 diferentes maneras cómo se había equivocado, y Saúl, en lugar de aceptar su error, él obstinadamente seguía diciendo, yo hice lo correcto. No, yo no me equivoqué, yo hice lo correcto. Dios dijo que fuera contra los amalecitas y yo fui contra ellos. Sí, pero te dijo que los exterminaras. Y tú salvaste a lo mejor es, bueno, pero fue para presentarle un holocausto a Dios, fue para presentar una ofrenda, pero salvaste al rey. Bueno, pues es que era el rey. O sea, siempre estaba presentando una excusa porque él pensaba que había hecho lo correcto. Esto es obstinación. Esta es la obstinación. Si una persona, en lugar de decirle a Dios, Dios, pues sí, mira, la he regado y gracias porque me has perdonado por Jesucristo, ¿qué sería de mí si no fuera por Jesucristo? En vez de eso, dice, no, yo no tengo nada que arrepentirme, todo lo que he hecho está bien, ¿eh? O sea, no he fallado. Yo para nada, que ni me digan que he fallado porque yo no he fallado. Pues está en serios riesgos una persona así. Sí, Elvia. Sí, pastor, solo un comentario. Qué tremendo es de que nosotros, sabiendo que podemos, perder el espíritu de vida, ¿no? Que nosotros mismos nos queramos engañar, o que nosotros mismos, no dejemos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir. Ajá. Entonces, Sí. esto ya es una cosa que nosotros tenemos, que es espíritu de muerte, que puede ser que nosotros seamos obstinados, que nosotros, nosotros seamos los que creamos que tenemos la razón, y no dejar que el Espíritu Santo nos moldee y nos está redarguyendo. ¿Por qué nos va a Eso redarguir? es lo que ocurre siempre que una persona se resiste al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te está guiando, pero tú dices, no, yo me voy por otro lado. No, yo tengo otras ideas, como dijera, yo tengo otros datos. Y tú te vas por otro lugar. Entonces, estás siendo obstinado al mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere llevar
a un lugar mejor que el que tú tienes, a un lugar más glorioso que el que tú tienes. No más cómodo, no un lugar de mayor conveniencia, pero es un lugar mejor en el espíritu, donde pueda servir mejor al Señor. Pero la obstinación de repente te lleva a no querer, a oponerte, a resistirte al Espíritu de Dios. Es cuando ahí podemos perder el favor de Dios, ¿verdad? Por ser tan obstinados y rebeldes. Pues simplemente si el Espíritu de Dios te está llevando a una guía hacia la verdad, a una guía hacia Él, y tú obstinadamente persistes en andar en las ideas tuyas, en las ideas de este mundo, en las ideas lógicas, evidentemente los destinos son diferentes. Con toda seguridad, si tú has creído en Cristo Jesús y todo, pues vas a ir al cielo, pero Amén. mientras tú vivas aquí en la tierra, pues no te va a ir así como que excelente. Tu destino se está diluyendo. Tu destino que Dios tenía para ti, pues se está perdiendo. Tu propósito nunca llegará a cumplirse, porque obstinadamente te resistes a seguir en el fluir del Espíritu. Sí, ya entendí, pastor, muy bien, muy buena explicación, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chicos, pues entonces nos estamos viendo el domingo. Va a ser algo padrísimo nuevamente que el Espíritu de Dios se está preparando. Así es que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga muchísimo, que pasen muy buena noche. Bye, bye. Bye a todos. Buenas noches. Saludos, bye. 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 Gracias.